En el asfalto mojado bajo la lluvia, una niña sin hogar ve a un millonario con un bebé, y de repente lo reconoce cuando el hombre, apretando contra sí al bebé que lloraba, le susurraba algo al oído, tratando de calmarlo. Se notaba claramente en su rostro que estaba profundamente conmocionado. La niña observaba en silencio la escena. De repente, el hombre levantó la cabeza. Su mirada se posó en ella y se quedó paralizado por un segundo. En ese instante, ella también se quedó inmóvil. Sus miradas se cruzaron, los ojos muy abiertos de la niña y los tensos del hombre. Y en ese momento, ella lo reconoció. Era él, el mismo millonario que... El corazón de la niña se detuvo. La lluvia, el ruido de las sirenas, el llanto del niño, todo se desvaneció en la nada. Peter apareció en su campo de visión, el hermano de su hermana, al que solo conocía por historias y fotos antiguas, antes de que sus vidas tomaran caminos diferentes. Para que todo quede claro, hay que volver al principio. La niña, con las rodillas apretadas contra el pecho, estaba sentada en un estrecho pasillo entre contenedores de basura y observaba los escasos coches que pasaban. Era una de esas frías tardes en las que no quedaba ni una migaja de comida en casa. Un chirrido repentino de neumáticos hizo que la niña se estremeciera. A continuación, se oyó un ruido ensordecedor, como un chirrido. Miró con cautela desde detrás de los contenedores metálicos y vio un coche volcado sobre un costado, del que salía humo y restos esparcidos por la carretera. En cuestión de segundos, llegaron al lugar del accidente varios coches de policía y una ambulancia se dirigió a toda velocidad hacia el lugar del siniestro. Esos lugares siempre le habían dado miedo, donde gritaba la gente, donde sonaban las sirenas, donde todo acababa inevitablemente mal. Pero hoy, algo invisible la impulsó a actuar. Lentamente, salió de su refugio y se dirigió hacia el cruce. Al acercarse, vio una multitud de curiosos que los agentes estaban dispersando rápidamente. Gracias a su baja estatura, la niña pudo abrirse paso entre las piernas de los adultos y se colocó en primera fila. Delante de ella, apoyado en un coche negro volcado, estaba sentado un hombre. Su elegante traje estaba destrozado y la sangre, mezclada con la lluvia, le corría por la cara. Pero él, como si no se diera cuenta, miraba fijamente un pequeño paquete que tenía en las manos. La niña dio un paso adelante con determinación, ignorando al policía que intentaba dispersar a los curiosos. Solo tenía ojos para él. Peter, con una herida sangrante en la sien, que apretaba con fuerza contra sí a la pequeña vida. En sus ojos se leía la confusión, y ella no vio en ellos ningún reconocimiento. Él solo veía a una niña sucia y empapada que lo miraba con curiosidad indudable. Pero ella sabía quién era él y quién era ese niño, a pesar de que él no la reconocía. Al recuperar el sentido tras el golpe, Peter levantó la vista con esfuerzo. Le zumbaba la cabeza y le pitaban los oídos. Abrazó al bebé que lloraba, que parecía ser el único que había salido ileso de la catástrofe. Pero sus gritos desgarradores le partían el corazón. En ese momento, Peter levantó la cabeza y la vio. Una niña pequeña y delgada, con grandes ojos castaños llenos de comprensión y que parecían conocerlo por dentro. A pesar de que no sabía quién era, no podía apartar la mirada de sus ojos, en los que había un misterio que lo hipnotizaba con su fuerza. El policía finalmente vio a la niña y se dirigió decididamente hacia ella. «Pequeña, no puedes estar aquí. Vuelve con tus padres», le dijo, tratando de tomar su mano con suavidad. La niña se echó hacia atrás, evitando que la tocara. Su mirada estaba fija en Peter. No podía apartarla. ¿Qué había pasado? Esas preguntas brotaban como chispas en su cabeza, pero no podía formularlas. Finalmente, Peter,
Recuperando un poco la compostura, miró al policía y murmuró, señalando a la bebé. «Necesita ir al hospital. Por favor, rápido». Su voz era ronca y temblorosa. 2 paramédicos se acercaron con una camilla y uno de ellos tomó a la niña en sus brazos. La niña dio otro paso hacia adelante. Por un instante, sus miradas se cruzaron de nuevo y él vio en los ojos de la niña tanto dolor, tantas preguntas, que le conmovió hasta lo más profundo del alma. Instintivamente, extendió la mano hacia ella, como si quisiera decir algo, pero los paramédicos ya lo estaban colocando en la camilla. «Esperen», dijo Peter, con una voz más alta de lo que esperaba. Los paramédicos se detuvieron. Peter volvió a mirar a la niña. «¿Quién eres?», logró articular con dificultad. La niña solo negó con la cabeza, con los labios temblorosos, pero no pudo pronunciar ni una palabra. No podía explicar que lo había reconocido. No podía decir que era su sobrina. En ese momento, cuando los paramédicos comenzaron a caminar hacia la ambulancia, comprendió que había perdido su oportunidad. En la multitud de curiosos, alguien comenzó a grabar lo que estaba sucediendo con su teléfono, y la niña comprendió que ya no tenía nada que hacer allí. Retrocedió y volvió a mezclarse entre la multitud. Peter la miró por última vez antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia. No sabía que era su sobrina, la hija de su hermana Emily, y que esa niña sucia que lo miraba con tanto dolor era su hija, de la que ni siquiera sospechaba. La niña se quedó sola en el asfalto mojado. Miró cómo la ambulancia se llevaba a su familia con las sirenas encendidas y sintió que una parte de su mundo acababa de desaparecer. La lluvia arreciaba y ella permanecía inmóvil, empapada hasta los huesos, en medio de los restos del accidente. El aguacero no perdonaba ni un solo rincón de la ciudad. Caía sobre las calles con tal fuerza que parecía querer borrar todo el sufrimiento y la tristeza. Pero Lily, empapada hasta los huesos, no sentía frío. Estaba de pie en medio de un charco. Su pequeño cuerpo temblaba, como si estuviera sacudido por una ola de recuerdos que la transportaban instantáneamente al pasado. En su memoria apareció un día, varios meses atrás. También llovía intensamente. El coche circulaba a toda velocidad por la carretera. Papá, mamá, Emily y ella. Mamá estaba embarazada y se dirigían al hospital. En su mente revivieron el chirrido del metal, el estruendo del cristal rompiéndose y el silencio ensordecedor después de que todo sucediera. Al despertar, Lily vio el caos a su alrededor. Su padre yacía inmóvil. Su madre, con el rostro desfigurado por el dolor, solo tuvo tiempo de susurrar: «Corre, Lily, vete». Con dificultad, señaló con la mano la parte del coche donde yacía su hermanita recién nacida, que había venido al mundo en el momento del accidente. Lily, presa del terror y el miedo, salió del coche. Vio que sus padres ya no respiraban. Era demasiado pequeña para comprender que habían muerto. El miedo no le permitía quedarse. Al oír las sirenas a lo lejos, echó a correr sin saber a dónde iba, creyendo que se salvaba, tal y como le había enseñado su madre. Pero no entendía que, cuando su madre le decía salvarse, se refería a su hermana recién nacida. Corrió sin parar hasta que cayó exhausta. Así, pequeña, sola y descalza, se perdió en un mundo sin hogar. Desde ese día, cada día fue una lucha cruel por la supervivencia. Encontraba comida en los contenedores de basura, refugio en los callejones, y para esconderse de las miradas ajenas, solo la sombra. Y cada día recordaba a sus padres, tratando de entender lo que había pasado. Estaba segura de que habían muerto, y se culpaba a sí misma por haber huido y haberlos abandonado. Pero ahora, al saber que su hermana estaba viva, la noticia la golpeó como una nueva ola devastadora.
Lily se estremeció al despertar. Tenía que actuar. Su pequeño cerebro funcionaba al límite de sus posibilidades. La ambulancia que se había llevado a Peter y a su hermana se dirigía al hospital. Y eso significaba que ella también tenía que ir allí. El camino era largo y peligroso, pero ahora Lily tenía un objetivo: encontrar a su familia. Ya no era solo una vagabunda, sino una niña pequeña que ansiaba el calor y el abrazo de sus seres queridos. Salió corriendo. Descalza y empapada, corría por las calles mojadas, pasando por delante de escaparates con productos caros, donde bajo el resplandor de las luces brillantes había juguetes y ropa elegante. Corriendo junto a rostros indiferentes, junto a personas que se apresuraban a refugiarse de la lluvia, no se daba cuenta de nada a su alrededor. Le ardían los pulmones y le dolían las piernas por correr, pero no aminoraba el paso. Sin saber el nombre del hospital al que habían llevado a su hermana, solo tenía una certeza: en ese barrio solo había uno, el más grande, y corrió hacia allí. En su memoria surgían fragmentos de conversaciones que había oído en su casa antes del accidente, sobre Peter, su tío que había triunfado y vivía en el extranjero. Emily hablaba con ternura de su hermano, de su amor por él, pero de sus escasos encuentros. Lily no sabía que Peter, al enterarse de lo sucedido, había dejado todo y había venido para acompañar a su hermana en su último viaje y hacerse cargo de la pequeña niña, llamada Emma, en honor a Emily. No tenía pruebas, pero tenía un fuerte presentimiento. Su intuición le indicaba sin lugar a dudas un único objetivo. Al llegar al hospital, estaba a punto de desmayarse, agotada por el cansancio y el frío. La luz brillante de las ventanas la recibió, y el olor a medicamentos y esterilidad le golpeó la nariz cuando se deslizó sigilosamente por la entrada principal, como si fuera invisible, entre cientos de personas que iban con prisa. Lily miró a su alrededor. Encontrar a Peter y a la hermana Emma en ese enorme y estéril espacio no era tarea fácil. Sentía que sería la prueba más difícil, la búsqueda más complicada de su vida. Pero no tenía otra opción. No podía permitirse volver a perder a su familia. La luz deslumbrante y despiadada del vestíbulo del hospital le hacía daño a los ojos. Para Lily, acostumbrada a la penumbra de los callejones y a los tenues rayos de las farolas, era como un golpe ensordecedor. El aire pesado, impregnado del olor a desinfectantes y medicamentos, se sentía inusualmente cálido, y este cambio brusco de temperatura la hizo temblar de frío. Los pasos inseguros de Lily hacia el interior del pasillo iban acompañados de tropiezos y intentos por mantener el equilibrio. Sus piernas magulladas y frías parecían haber perdido toda sensibilidad. El mundo ante sus ojos comenzó a desdibujarse. Veía gente apresurada, celadores que transportaban a pacientes en camillas y enfermeras, pero todos ellos se le aparecían como siluetas borrosas que solo se vislumbraban en su campo de visión. Se apoyó contra la pared helada, tratando de encontrar fuerzas. Lo único que la mantenía en pie era el pensamiento: encontrar a Peter, encontrar a Emma. Pero parecía imposible. Su cuerpo, agotado por el hambre y el frío de los últimos meses, se rindió. La cabeza le daba vueltas y el dolor en el cuerpo se intensificaba hasta hacerse insoportable. Lily cayó lentamente al suelo, tratando de respirar más aire, pero la respiración era entrecortada y superficial. El ruido del hospital se convirtió en un zumbido lejano, y las luces brillantes parpadeaban ante sus ojos como fantasmas. En ese momento, pasaba por allí la joven enfermera Jane, que estaba terminando su turno. Se la notaba cansada, pero no dejaba de estar atenta a lo que la rodeaba. De repente,
Su mirada se posó en una pequeña figura que se acurrucaba contra la pared. Al principio, Jane pensó que se trataba de una niña perdida, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que se trataba de algo mucho más grave. El vestido sucio y roto, los pies descalzos, el pelo mojado y pegado a la cara. Todo indicaba que la niña se encontraba en un estado grave. Tenía los ojos entrecerrados y estaba a punto de desmayarse. Jane se acercó inmediatamente a la niña. Se le encogió el corazón por la compasión. Se agachó, tratando de hablar en voz baja y tranquilizadora para no asustar a la pequeña. «Hola, pequeña. ¿Qué haces aquí sola? ¿Estás bien?» La voz de Jane sonaba como si viniera de lejos, como a través de una pared gruesa. Lily abrió los ojos con dificultad y movió los labios sin emitir ningún sonido. «Peter», susurró con dificultad, y su cabeza cayó sin fuerza sobre el pecho de Jane. Jane no entendió lo que había dicho, pero se dio cuenta de que la niña estaba perdiendo el conocimiento. Sin pensarlo 2 veces, Jane la abrazó. «No cierres los ojos», le dijo, pero Lily ya no respondía. El cuerpo de la niña se volvió inerte entre sus brazos, como una pluma ligera. Jane se dio cuenta de inmediato de que era necesario reanimar a Lily y examinarla. La niña estaba caliente y deshidratada. Sus frágiles huesos se marcaban a través de la piel delgada. Jane pidió ayuda de inmediato, y en un instante, Lily ya estaba tumbada en una camilla que los paramédicos llevaban a la sala de urgencias. Jane caminaba junto a ella, sujetándola de la mano, y no podía dejar de hacerse preguntas sobre el destino de aquella niña. Había visto mucho sufrimiento, pero aquella escena, aquella niña indefensa, inconsciente, en aquella situación, la conmovió profundamente. Mientras la niña aún podía hablar, Jane le preguntó su nombre. En su historial médico figuraban los datos de sus padres: Emily, la madre, y John, el padre. Jane recordó el sonado suceso, y al conocer los nombres de los padres, comprendió que habían fallecido en un accidente de tráfico hacía varios meses. Del informe del accidente, Jane supo que Emily, que estaba embarazada, había dado a luz a la niña en el coche, y que su hija mayor, Lily, había desaparecido del lugar del accidente y seguía en paradero desconocido. Jane, al unir todos los hechos, comprendió que esa niña era la misma Lily de la que tanto se había hablado y que se consideraba desaparecida. Su corazón se llenó de compasión y dolor. Era imposible creer que una niña hubiera sobrevivido a una tragedia tan terrible y hubiera logrado sobrevivir en la calle. Ese mismo día llegó otra información al hospital. Un hombre llamado Peter había aparecido con un bebé que había sobrevivido a la misma tragedia. Jane se dio cuenta de que tenía ante sí a una familia desgarrada por una trágica separación. Decidió que debía ayudarles a reunirse, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. Sin embargo, lo primero era salvar a Lily. Las 2 semanas pasaron para Lily como un instante sumergido en una oscuridad infinita. Su cuerpo debilitado luchaba desesperadamente por sobrevivir, agotado por el hambre, el frío y un cansancio abrumador. Los sueños y las voces eran cosa del pasado. Ella existía en un limbo donde no había ni una pizca de dolor, ni una sombra de miedo, solo vacío. Mientras tanto, Jane, una joven enfermera, no se apartaba de su cama. En cada minuto libre, Jane visitaba a Lily en la habitación. Le llevaba flores frescas y le contaba cosas de su vida, sabiendo perfectamente que la niña no la oía. Ver ese cuerpecito frágil conectado a los goteros le partía el corazón a Jane. Daba todo lo que tenía para que Lily se recuperara y al mismo tiempo no dejaba de buscar a Peter. La búsqueda fue larga y agotadora. Jane revisó todas las historias clínicas de los pacientes
ingresados en el hospital durante las últimas 2 semanas. Recordaba que Peter había sido hospitalizado el día del accidente, pero luego le habían dado el alta. ¿Pero a dónde? En los documentos del hospital no había ninguna información sobre su paradero. Jane estaba al borde de la desesperación cuando recordó que en una de las historias clínicas se indicaba que Peter se había llevado consigo a un bebé que había sobrevivido al mismo accidente. Esta idea la llevó a la conclusión de que al bebé debía haberle asignado un pediatra. Llamó al departamento de pediatría, donde finalmente obtuvo la información que necesitaba. Resultó que la pediatra ya había examinado a la niña, llamada Emma, y le había dado recomendaciones para su cuidado. En la tarjeta médica de Emma figuraba la dirección de Peter. Al día siguiente, después del trabajo, Jane reunió fuerzas y se dirigió a la casa de Peter. Se quedó mucho tiempo delante de la majestuosa mansión, sin atreverse a llamar al timbre. Era consciente de que estaba invadiendo su espacio personal, pero el sentido del deber y la compasión por Lily pudieron más que el miedo. Al final, pulsó el timbre con determinación. Peter abrió la puerta. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero en sus ojos ya no había la indiferencia que ella había notado en el lugar del accidente. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con voz cortés, pero sin emoción alguna. Jane respiró hondo. «Soy enfermera del hospital St. Anne. Vengo por una paciente». Peter levantó una ceja con astucia. «¿Qué paciente? No sé de quién está hablando». «Mencionó su nombre, Peter», susurró Jane. Antes de perder el conocimiento, añadió. «Estoy segura de que tiene relación con usted. Creo que es su sobrina, la hija de Emily». La expresión de Peter cambió de inmediato. La sorpresa dio paso a la incredulidad y luego a una sombría comprensión. Retrocedió para dejar pasar a Jane. Entraron en el salón, donde la pequeña Emma dormía plácidamente en su cuna. Peter la miró, luego a Jane, y en sus ojos se reflejó la pregunta: ¿la hija de Emily? Pero Emily no tenía más hijos, de eso estaba seguro. El informe del accidente indica que Emily dio a luz en el coche, y Lily, la niña que encontramos, es su hija mayor. Peter se quedó paralizado. Se dejó caer en un sillón y se cubrió el rostro con las manos. Increíble. Estaba en shock. Sabía que Emily estaba embarazada, pero ni siquiera podía imaginar que ya tuviera una hija de la que no sabía nada. Ella estaba en el lugar del accidente, Peter. Estaba allí cuando sus padres murieron trágicamente. Estaba allí cuando nació su hermana. Y luego desapareció. Solo ahora, después de muchos meses, la hemos encontrado, compartió Jane. Estaba entre la vida y la muerte, pero milagrosamente sobrevivió. Peter se quedó en silencio. Su mente no podía asimilar la información. Hacía 2 semanas había visto a esa niña, sucia y mojada, y ni siquiera se había dado cuenta de que era su sobrina. La vergüenza y la culpa lo invadieron cada vez más. Tenía que haberlo sabido. Tenía que haber estado al lado de su hermana. «Se despertará», dijo finalmente, levantando la vista. «Se despertará y yo estaré a su lado. Cuidaré de ella». Jane suspiró aliviada, segura de que todo saldría bien. «Entonces vamos», propuso. «Vamos a verla». Peter se levantó en silencio y cogió las llaves del coche. Miró a Emma, que dormía, luego a Jane, y con gratitud dijo: «Gracias, gracias por todo». Unos minutos más tarde, estaban frente a la puerta de la habitación donde yacía Lily. Peter respiró hondo y entró. La vio, diminuta, pálida, con manitas y piernecitas delgadas. El gotero conectado a su delgado brazo parecía anormalmente grande. Se acercó a la cama, se sentó en una silla y le tomó la mano. Su mano era cálida y firme. Fijó la mirada en su rostro,
en sus largas pestañas, en sus labios apenas perceptibles, y en sus ojos brilló una ternura que no había sentido en mucho tiempo. Algo se rompió en su interior, como si se derrumbara el muro que él mismo había construido a su alrededor. En ese momento, juró que nunca volvería a abandonar a su familia. Peter no apartaba los ojos del rostro de Lily, sentado junto a su cama. Su mano, entre las suyas, era ligera y fría como el hielo, a pesar del calor que reinaba en la habitación del hospital. Observaba atentamente sus rasgos delicados, sus largas pestañas que proyectaban una sombra sobre sus pálidas mejillas, y en su imaginación aparecían imágenes de Emily, su hermana. Lily se parecía tanto a Emily a esa edad que el parecido le causaba un dolor insoportable. Se sentía culpable por haber estado demasiado absorto en su vida y en su trabajo como para prestar suficiente atención a su familia. Cuando Emily se casó con John, Peter se alejó de ella, considerando que el elegido de su hermana no era lo suficientemente digno. Ese orgullo y esa terquedad fueron la causa de largos años de separación, y ahora le privaban de la oportunidad de despedirse de su hermana y su cuñado. Le atormentaban los recuerdos de las escasas conversaciones telefónicas con Emily, llenas de formalidades, y su corazón se encogía de vergüenza. ¿Por qué nunca le había hablado de su hija mayor? Ahora Peter entendía el motivo. Sentía que con sus acciones la había alejado. La había obligado a ocultarle parte de su destino. Ahora tenía delante a su sobrina, la encarnación viva de su egoísmo, que había sobrevivido a los terribles acontecimientos del accidente. Había perdido a sus padres y había sobrevivido durante meses en la calle. Le apretó la mano, como si quisiera compartir con ella su fuerza, su inquebrantable determinación. Nunca más permitiría que desaparecieran de su vida. Al tercer día después de la llegada de Peter a la habitación, Lily comenzó a salir del coma. Primero, los sonidos que antes estaban ocultos por la oscuridad comenzaron a abrirse paso a través de su conciencia. El tic-tac del reloj, el chirrido de los equipos médicos, el susurro de las sábanas. Luego sintió un toque cálido y fuerte. Intentó mover la mano, pero fue en vano. Lily abrió los ojos con esfuerzo. Su mirada se posó en el techo brillante. Girando lentamente la cabeza, lo vio. El hombre con el que había tenido el accidente. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban cansancio y preocupación. Él se dio cuenta de que había recuperado la conciencia y su rostro se iluminó con alivio. «Hola», susurró con voz baja y suave. «¿Cómo te encuentras?» Lily intentó responder, pero solo le salió un débil jadeo. No podía hablar, tenía la boca seca. No podía pronunciar ni una palabra, solo lo miraba, tratando de reconocer algo familiar en su rostro, de entender quién era y por qué estaba allí. Solo le venían a la mente fragmentos sueltos. El accidente, él con un bebé en brazos. Luego, todo se desvaneció como en una niebla. De repente, Jane entró en la habitación. Al ver que Lily había recuperado la conciencia, se acercó inmediatamente a la cama. «Lily, has despertado», exclamó Jane, con el rostro radiante de alegría. Tomó la mano de la niña y la acarició con ternura. «No intentes hablar. Estás muy deshidratada. Te daré un poco de agua». Jane ayudó a Lily a ponerse en una posición cómoda, y ésta pudo beber un poco del vaso. El agua fría refrescó a Lily y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo. Al volver a mirar a Peter, Lily preguntó, «¿Quién eres?». Por fin pudo decir, con voz ronca, pero las palabras eran inteligibles. Peter sonrió suavemente. «Me llamo Peter. Soy el hermano de tu madre, Lily, tu tío». Lily, sin dar crédito a sus ojos, parpadeó. Nunca lo había visto, pero reconoció en él a un familiar.
¿Y dónde está Emma? Su voz temblaba de miedo. ¿Acaso su hermana pequeña también había desaparecido? Peter se inclinó hacia ella. No te preocupes, está a salvo. Está en mi casa, dijo, como temiendo que Lily no le creyera. ¿Por qué? Lily estaba confundida, sin entender lo que estaba pasando. Tus padres no sobrevivieron al accidente. En cuanto me enteré, vine inmediatamente. Me llevé a Emma para cuidar de ella. Es mi sobrina, igual que tú, Lily. Aunque Lily sabía que sus padres habían muerto, fue muy duro oírlo de boca de él. Por primera vez en muchos meses, se permitió llorar. Peter la abrazó en silencio, apretándola contra sí, y ella sintió la seguridad y el calor de un abrazo familiar que había anhelado durante meses. Sus lágrimas no eran de dolor, sino de alivio. Por fin tenía una familia. Ya no estaba sola. En su lujosa oficina, con vistas a los rascacielos de Tokio, Peter, a miles de kilómetros de su hogar, estudiaba informes financieros. Su vida era como un mecanismo perfectamente engrasado, una sucesión de reuniones, acuerdos y llamadas. La juventud, la riqueza y el éxito exigían una dedicación total. Rara vez pensaba en su hogar, en su antigua vida, en su hermana. Cada vez se comunicaba menos con Emily. Sus caminos se habían separado. Ella llevaba una tranquila vida familiar en las afueras, y él tenía una carrera internacional. Se repetía a sí mismo que era mejor así, que ambos estaban inmersos en sus propios asuntos. Pero en el fondo, sabía que eso no era más que una excusa para su egoísta distanciamiento. De repente, sonó el teléfono de su escritorio. Era el abogado de la familia, el señor Harrison, desde la ciudad natal de Peter. No habían hablado en muchos años, lo que puso a Peter de mal humor, pero aún así descolgó el auricular. ¿Peter? La voz del señor Harrison era tranquila y contenida, pero se percibía una profunda tristeza que hizo que Peter se tensara involuntariamente. Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo, señor Harrison? Peter, me cuesta mucho decirte esto. Comenzó con la voz temblorosa. Ha ocurrido una terrible tragedia. El corazón de Peter se encogió y sintió cómo se le cortaba la respiración. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿A quién? Su hermana Emily y su marido John han fallecido en un accidente de coche hace unos días. El teléfono casi se le escapó de las manos. Peter se dejó caer en una silla, tratando de aferrarse a la realidad que se le escapaba. No podía ser verdad. Emily estaba muerta. Hacía tanto tiempo que no la veía. Era su única hermana, la persona más cercana a él. No puede ser verdad, susurró con voz temblorosa. Hablé con ella hace unos meses. Estaba bien. Estaba esperando un bebé. Dio a luz, Peter, en el coche, durante el accidente. Por suerte, la niña recién nacida se salvó, pero Emily y John murieron. Peter cerró los ojos y vio ante sí a Emily, su querida hermana, que siempre había soñado con tener hijos. Su corazón se encogió al pensar que ella nunca podría experimentar esa felicidad. Sintió cómo le invadía una profunda tristeza. Debería haber estado a su lado. Debería haberla apoyado, haberla llamado, haber ido a verla, simplemente haber formado parte de su vida. Pero ahora ya no era posible. ¿Y el bebé? ¿Dónde está? En el hospital. Se llama Emma. Está bien, pero hay que recogerla. En los documentos figuras como pariente más cercano. Peter sintió que la ira contra sí mismo le subía por la garganta. No podía abandonarla. Tenía que cuidar de su sobrina. Volveré, dijo con voz firme. Yo mismo me encargaré del funeral y recogeré a Emma. Hay otra circunstancia, Peter. El informe del accidente dice que Emily y John iban en el coche con su hija mayor, pero no la encontraron en el lugar del accidente. Simplemente desapareció. Peter se quedó en estado de shock.
¿La hija mayor? ¿A qué se refiere? No tenían más hijos. Sí, tenían una niña llamada Lily, de unos 7 años. La han declarado desaparecida. La noticia le cayó como un jarro de agua fría. Otra sobrina de la que no sabía nada. Ella había sido testigo del accidente, había visto morir a sus padres y había desaparecido. En su imaginación se formó la imagen de esa niña asustada y perdida, ahora abandonada y sola. Se le partió el corazón. Ya estoy saliendo. Tengo que reunir todos los documentos. Por favor, cuénteme todos los detalles. Te enviaré todo. Pero Peter, dudo que sea fácil para ti. Por el visado, el cambio de nacionalidad. No me importa, lo interrumpió Peter. Volveré sin falta. Es mi deber. Tengo que cuidar de mi familia. Tengo que encontrar a Lily. Colgó el teléfono y el silencio que invadió la enorme oficina se hizo casi palpable. En un instante, su mundo se puso patas arriba. Su vida, sus proyectos, su exitosa carrera. Todo había perdido su valor. Su único objetivo era encontrar a su familia, encontrar a su sobrina, que parecía haberse desvanecido en este mundo enorme. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna. Millones de luces, millones de destinos, y en algún lugar entre toda esa diversidad, su sobrina, sola y perdida. Y él, su tío, tenía la obligación de encontrarla, sin importar cómo. Tomó una decisión y ya no podía dar marcha atrás. Volvería a casa. La decisión estaba tomada, pero el camino a casa resultó más complicado de lo que Peter esperaba. Su vida en Japón se había entrelazado tanto con la cultura local que renunciar a ella resultó imposible. Las palabras del abogado, el señor Harrison, sobre las dificultades relacionadas con el visado y la ciudadanía resultaron proféticas. Resultó que para regresar a los Estados Unidos de forma permanente era necesario cancelar el visado de trabajo, lo que desencadenó una serie de trámites burocráticos. Cada solicitud, cada llamada, cada carta se topaba con un muro de formalidades e indiferencia. Señor Johnson, comprendemos su situación, le decía el funcionario del consulado. Pero el proceso de cancelación del visado puede tardar hasta 4 semanas. Tenemos unas normas que cumplir y estamos obligados a respetarlas. Mi hermana ha fallecido en Estados Unidos, respondió Peter, conteniendo a duras penas su ira. Y tengo que recoger a mi sobrina. No puedo permitirme esperar 4 semanas. Le doy mi más sentido pésame por su pérdida, pero, lamentablemente, ese es el plazo habitual. Al mismo tiempo, sus socios comerciales estaban desesperados. El importante acuerdo que Peter tenía previsto cerrar esa misma semana podía fracasar debido a su repentina marcha. «Peter, no puedes dejarlo todo así», gritaba enfadado su socio Steve por teléfono. «Perderemos mucho dinero. Entiendo que se trata de tu familia, pero...» «Steve, voy a ir al funeral de mi hermana», dijo Peter con firmeza. «No me importa el dinero. Ahora solo me importa mi familia. Lo arreglaré todo, pero no de inmediato. Ocúpate tú del negocio y te llamaré cuando vuelva». Al final, consiguió que el abogado y el consulado le concedieran un permiso temporal para entrar en el país, pero le llevó casi una semana de angustiosa espera. Se sentía impotente e inútil, y cada día le atormentaba la idea de que Emily ya había sido enterrada, y él no había podido estar a su lado ni despedirse de ella. Este pensamiento agobiante aumentaba su culpa y su sensación de impotencia. Sin embargo, la prueba más difícil aún estaba por llegar: obtener la custodia de la pequeña Emma. A pesar de ser el pariente más cercano, eso no le garantizaba que le concedieran la custodia de la niña. Tenía que convencer a todos de que era capaz de cuidar adecuadamente de una niña recién nacida. Finalmente, consiguió un billete para el próximo avión.
Dejó atrás su lujosa oficina, su casa, la vida que solo una semana antes le parecía tan importante. El vuelo de regreso a casa estuvo lleno de una sensación de vacío. Al aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles, ya no era el mismo empresario exitoso y despreocupado. Ahora se enfrentaba a una realidad diferente. Era un hermano que lloraba la pérdida de un ser querido y que regresaba para hacerse cargo de su pequeña familia. Al día siguiente de su llegada, se reunió con un abogado, quien le informó de que el funeral ya había tenido lugar. Peter sintió un dolor punzante en el corazón. Había llegado demasiado tarde. Ahora solo le quedaba una tarea: recoger a Emma y, por supuesto, encontrar respuestas sobre Lily, sobre la niña que, según creía, había desaparecido para siempre de su vida. Después de reunirse con el abogado, Peter se dirigió al hospital, donde ya lo esperaba la pequeña Emma. La tomó en brazos y la niña se calmó de inmediato, acurrucándose contra él. Su corazón se llenó de calor al sentir su ternura y fragilidad, y en ese momento se dio cuenta de que su vida había cobrado un nuevo sentido. Ya no estaba solo, tenía una familia a la que proteger. Con nuevas fuerzas, Peter decidió no solo darle a Emma todo lo que se merecía, sino también encontrar a su hermana mayor, Lily, para devolverla a la familia. Sabía que le esperaba un camino largo y difícil, pero estaba preparado para ello. Era su deber, su oportunidad de redimirse. Jane entró en la habitación con una bandeja. Al ver que Lily había recuperado la conciencia y estaba hablando, sonrió. «Por fin ha despertado nuestra bella durmiente», exclamó. «¿Cómo te encuentras, Lily?» «Ah, bien», respondió Lily. «Gracias». Jane dejó la bandeja con el caldo y las tostadas en la mesita junto a la cama. «Que aproveche. Tienes que comer bien para recuperarte». Lily se puso a comer con gusto, y a pesar de su sencillez, le pareció increíblemente delicioso. Él la miraba, y su corazón se encogía de dolor insoportable. En su voracidad veía una sed desesperada, como si fuera la última comida de su vida. Sabía por lo que había pasado. «Lily», comenzó suavemente cuando ella terminó de comer. «¿Qué pasó después del accidente? ¿Cómo acabaste en la calle?» Lily bajó la mirada, avergonzada. Le costaba recordar, pero sabía que tenía que contarlo todo. «Mi madre me dijo que huyera», susurró apenas audiblemente. «Me asusté y no sabía a dónde ir». «¿Estuviste completamente sola todo ese tiempo?», preguntó Peter con voz preocupada. «Sí». «¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no buscaste a alguien que pudiera ayudarte?». Lily se encogió de hombros, sin saber qué responder. Pensaba que nadie me estaba buscando, que todos habían muerto, y estaba segura de que me arrestarían por fugarme. Jane y Peter se miraron, conscientes de que la niña había sufrido un estrés tan intenso que se había creado una imagen aterradora en su mente. No solo se había perdido, sino que había sido víctima de una catástrofe y había huido desesperada. Peter la tomó de la mano y le acarició el pulgar con ternura. «Lily», dijo, «no tengas miedo, nadie te va a juzgar. No tienes la culpa. Eras muy pequeña cuando te metiste en esa situación tan terrible, pero te hemos encontrado, y te prometo que nunca más volverás a estar sola. Nunca». Lily le devolvió la mirada, y en sus ojos vio no solo palabras, sino también una firme determinación y sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Ya no era una niña solitaria que buscaba refugio en las sombras. Ahora tenía un tío que la había encontrado y una hermanita a la que pronto conocería. Los días pasaban uno tras otro. Lily recuperaba fuerzas y cada día se parecía más a una niña normal y menos a la sombra asustada que Jane había encontrado. Ya podía levantarse sola, pasear por el pasillo del hospital, y en sus ojos
volvía a brillar la luz de la vida. Peter la visitaba todos los días y le llevaba libros, juguetes, fruta, todo lo que Lily echaba tanto de menos. Se esforzaba por no perder ni un minuto, no solo para compensar el tiempo perdido, sino también para asegurarse de que estaba a salvo. Sus conversaciones eran muy largas. Peter le contaba detalles de su vida, de su trabajo, de su vida en Japón. Lily, por su parte, le hablaba de su vida antes del accidente, de sus juegos favoritos con su madre Emily en el jardín, de los cuentos mágicos que le leía su padre John. En esos recuerdos, ambos encontraban consuelo. Peter parecía redescubrir a su hermana a través de las historias de su hija, y Lily sentía que sus padres seguían a su lado, vivos en su corazón. Un día, refugiados en la habitación, Peter le contó cómo él y Emily construyeron una casa en un árbol cuando eran jóvenes. Siempre discutíamos, admitió con una sonrisa. Yo quería que fuera la más alta y Emily la más cómoda. Al final, nuestro proyecto quedó sin terminar. Lily sonrió. Mamá siempre decía que lo importante no es el tamaño, sino lo que hay dentro, dijo ella con dulzura. Peter asintió con la cabeza. Sí, siempre lo decía. En ese momento, Lily miró a Peter con la misma sinceridad infantil que su madre y le preguntó, ¿sabes qué es lo más importante? Peter se quedó paralizado. Esa pregunta. La había oído innumerables veces durante su infancia. Era parte integral de Emily. En cada discusión, en cada disputa, ella la hacía y luego respondía ella misma. Y él siempre sabía cuál era su respuesta. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué? Logró articular con dificultad, aunque la respuesta ya estaba en su lengua. Que estamos juntos. Lily lo miró con tal calidez y sinceridad que él casi no pudo contener las lágrimas. Esas palabras, las mismas que decía su madre, resonaron en su memoria como un eco. Pase lo que pase, lo más importante es estar juntos. No era solo una frase, era su vida. La lección más importante que le había enseñado a su hija y ahora a él. Y esa simple verdad, pronunciada por una niña pequeña, lo conmovió hasta lo más profundo de su alma, dejándolo sin aliento. Recordó el día en que se pelearon por la casita del árbol. Su voz, su mirada, su sonrisa atravesaron su mente. Volvió la sensación de su fuerte amor, y con ello le invadió el recuerdo de cómo se había alejado de ella, olvidando lo más importante. Ese recuerdo le causaba un dolor insoportable. Las palabras de Lily fueron como una llave que abrió la puerta de la memoria, cerrada durante mucho tiempo. La imagen de la habitación del hospital se desvaneció y Peter se encontró transportado a otro mundo, a otro tiempo. Estaba sentado en la hierba empapada por el rocío de la mañana, respirando el aire fresco del verano mezclado con el aroma de la madera recién cortada. Los rayos del sol se filtraban a través del espeso follaje de un viejo roble, creando manchas doradas en su rostro pecoso. A su lado, en cuclillas, estaba su hermana Emily, una niña de 10 años, mientras que él tenía 12. En sus manos tenía un lápiz y un papel en el que dibujaba con entusiasmo. «Peter, mira lo que he dibujado», le dijo, tendiéndole su dibujo. «Aquí habrá una ventanita y aquí una estantería para nuestros libros favoritos. Y por supuesto, hay que colgar cortinas». Peter, sin apartar la vista de su trabajo, solo gruñó. Clavaba con fuerza la tabla al roble, con la cara roja por el esfuerzo. «¿Para qué cortinas?», preguntó sin mirar el dibujo. «Es una casita en un árbol, no una casa de muñecas. Mira qué espaciosa será. Desde aquí podremos ver todo el patio, y podremos tirarle bombas de agua a Tom». «Peter», Emily frunció el ceño. «No es seguro. ¿Y si fallas y te caes?». «Nunca fallaré.
Seré el más alto, afirmó con seguridad, clavando otro clavo. En su afán por ser el primero, por ser el mejor y el más genial, Peter pasaba por alto los detalles. Emily, por el contrario, siempre encontraba en ellos la esencia. Para él, la casa en el árbol era la personificación del poder y la superioridad. Para ella, un refugio acogedor, un lugar seguro y de unión. Sus discusiones, que siempre surgían a causa de estas diferencias, parecían interminables. La altura no es lo importante, dijo Emily en voz baja, observando su expresión decepcionada. Lo importante es que estemos cómodos allí. Yo estoy cómodo cuando somos los más altos. Peter no quería ceder. Intentó volver a clavar el clavo, pero el martillo se le escapó de las manos y se arañó el dedo. Peter gritó por el dolor inesperado y dejó caer el martillo. «Ya lo veo», exclamó Emily, sentándose rápidamente a su lado. «Te lo dije». Le tomó la mano, examinó atentamente el dedo magullado y le sopló suavemente. «¡Ay, ya basta!». Peter retiró bruscamente la mano. Estaba furioso, enfurecido consigo mismo, con ese maldito clavo y, por supuesto, con ella. «¿Por qué siempre eres así? No encuentro la palabra adecuada», exclamó. «¿Cómo?». Emily, desconcertada, lo miró. «Siempre me dices que no pienso solo en mí, que sea prudente. ¿Por qué? Somos jóvenes, debemos disfrutar de la vida». Emily sonrió. Había tanta calidez y sabiduría en esa sonrisa que Peter se quedó paralizado por un instante. «¿Sabes qué es lo más importante?», preguntó ella en voz baja, sin apartar la mirada de sus ojos. Peter se quedó callado, sabiendo lo que ella iba a decir. Siempre le había dicho esas palabras, en los momentos de discusión, cuando sus ambiciones eran más importantes para él que su amistad. «Pase lo que pase, lo importante es que estamos juntos», repitió Emily, y sus palabras resonaron en su memoria. «La casita la construiremos más adelante, ahora lo importante es estar juntos». El recuerdo se disipó como el humo. Peter se encontró de nuevo entre las paredes de la habitación del hospital. En su mano estaba la de Lily, y una lágrima solitaria le recorría la mejilla. Miró a Lily, a su rostro indefenso y puro, y se dio cuenta de que las palabras de Emily no eran solo ingenuidad infantil, sino una profunda verdad que constituía la base de su visión del mundo. Una verdad que ella había intentado transmitirle y que ahora, a través de su hija, le había transmitido para siempre. Apretó su mano, tratando de contener el dolor insoportable y la angustia por darse cuenta del tiempo perdido. Al mismo tiempo, sintió un alivio increíble. La había escuchado. Por fin había escuchado a su hermana. Y ahora, con esta noticia, estaba dispuesto a mover cielo y tierra para que sus palabras se hicieran realidad. Estaría junto a su familia, por los siglos de los siglos. Emily tenía razón. Lo importante era estar juntos. Bajo ninguna circunstancia permitiría que su familia se separara. Haría todo lo posible para que esas dos niñas se sintieran protegidas y queridas. Durante los días siguientes, Lily se sometió a todas las pruebas necesarias. Los médicos se sorprendieron por la rapidez de su recuperación. Lo atribuyeron a su fuerte espíritu y a su increíble voluntad de vivir. Por fin, llegó el día del alta. Jane, que se había convertido en un auténtico ángel de la guarda para Lily, le regaló ropa nueva, un jersey suave y unos pantalones cálidos que a Lily le parecieron extraños, pero increíblemente cómodos. Peter llegó a buscarlas con la misma expresión concentrada que tenía el día que se sentó junto a su cama. Llevaba en las manos un enorme oso de peluche que, según él, le había regalado Emma para que Lily no se sintiera sola. Este gesto modesto pero conmovedor
derritió los últimos restos de la fría distancia en el corazón de Lily. ¿Estás lista?, preguntó Peter cuando salieron de la habitación. Lily asintió con la cabeza, sosteniendo con fuerza el oso de peluche. En su corazón latían al mismo tiempo el miedo y la emoción. Jane se acercó a ellos, abrazó a la niña y le dijo: «Estoy muy feliz por ti, Lily. Sé buena y hazle caso al tío Peter». «Gracias, Jane», susurró Lily. Sabía que nunca olvidaría a la mujer que le había dado una nueva vida. Jane sonrió y se dirigió a Peter. «Peter, si necesitas ayuda, no dudes en llamarme», dijo. «Lily es una niña con un espíritu fuerte, lo superará, pero necesitará mucho amor y comprensión». Peter asintió con la cabeza en señal de acuerdo. «Lo entiendo. Gracias, Jane, por todo». Al salir del hospital, vieron un lujoso coche negro en la entrada. Lily nunca había visto nada parecido. Peter le abrió la puerta amablemente y ella se sentó en el mullido asiento de cuero. La ciudad, que antes le había parecido fría y hostil, pasaba ahora por la ventana, como envuelta en calor y protección. Lily observaba a la gente que se apresuraba y recordaba con asombro que, hasta hacía muy poco, ella era una de ellos, perdida, hambrienta, invisible. El viaje duró aproximadamente media hora. Cuando el coche giró hacia una amplia carretera cubierta de piedras, Lily lo vio. La majestuosa mansión, rodeada por un parque bien cuidado, le recordaba a un castillo de cuento de hadas. Las luces brillaban en las ventanas, y Lily imaginó a su hermana pequeña esperándola dentro. El miedo desapareció, dando paso a la emoción y la impaciencia. Peter apagó el motor. «Estamos en casa», dijo, dirigiéndose a Lily. Lily lo miró. «¿Esta es tu casa?» «Sí», respondió Peter con suavidad. «Y ahora también es la tuya». Salió del coche y ayudó a Lily a bajar. Sus pies se hundieron en la suave hierba verde. Se quedó de pie en silencio, sin poder creer lo que veían sus ojos, con la mirada fija en la casa. Por su cabeza pasaban pensamientos sobre lo mucho que había cambiado su vida. Solo unas semanas antes dormía bajo un puente y ahora tenía ante sí esa enorme mansión. Parecía que todo fuera un sueño. Apretó con fuerza el oso de peluche entre sus manos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza por la emoción. Estaba lista, lista para empezar de cero, lista para conocer a su hermana menor. La puerta de la enorme mansión se abrió de par en par y Lily dio el primer paso hacia su nueva realidad. El interior de la casa era aún más grandioso y lujoso que el exterior. Se encontró en un amplio vestíbulo con altos arcos, donde brillaba una enorme lámpara de araña de cristal. En el aire flotaba un delicado aroma a frescura y algo que era imposible de identificar con precisión, pero que evocaba la calidez del hogar. Lily nunca había experimentado nada parecido. En la calle olía a lluvia, suciedad y humedad, y aquí, en cambio, olía a comodidad y calidez. Al bajar la mirada, vio bajo sus pies una alfombra mullida y gruesa en la que se hundían sus zapatos nuevos. Peter le quitó a Lily la chaqueta ligera y la colgó en un perchero. «Ponte cómoda, como en casa», dijo su voz en el amplio vestíbulo. Lily se volvió y su mirada recorrió los cuadros que colgaban de las paredes y la majestuosa escalera que conducía al segundo piso. Todo era demasiado grandioso, demasiado amplio para ella. Se sentía diminuta y sola, como si hubiera entrado en un mundo alegórico. Pero apretando con fuerza el osito de peluche entre sus manos, recuperó un poco de fuerza. Al ver su desconcierto, Peter la tomó de la mano. «¿Quieres conocer a Emma?», le preguntó con amabilidad. Lily se animó de inmediato y asintió con la cabeza. Juntos subieron por la amplia escalera hasta el segundo piso. Peter la guió por un largo pasillo
cuyas paredes estaban decoradas con puertas, detrás de cada una de las cuales parecía esconderse un mundo nuevo. Se detuvieron ante una de las puertas. Peter la abrió con cuidado. La habitación estaba inundada de una luz suave y cálida. Las paredes eran de un delicado color rosa y en el centro de la habitación se alzaba una cuna de madera. Sobre ella giraba lentamente un carrusel con figuras de animales que emitía una melodía suave. «Este es su dormitorio», dijo Peter. Lily se acercó y miró dentro de la cuna. Allí, arropada con suaves mantas, dormía plácidamente una niña pequeña. Dormía con sus manitas cerradas en puñitos y una sonrisa iluminaba sus mejillas, redondas y suaves. Era Emma. Lily se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Miró a la niña, sin poder creer que no fuera un sueño. La misma niña que había visto en brazos de Peter durante la tormenta, la que estaba en el coche que se había convertido en el símbolo del día más terrible de su vida. Ahora estaba allí, viva, sana y a salvo. Lily extendió la mano con cautela, como si temiera romper esa hermosa realidad. Peter se acercó a ella y le puso la mano en el hombro con suavidad. «Es tu hermana, Lily», le dijo con ternura. «Tu familia». Emma se estremeció en ese momento, abriendo sus grandes ojos transparentes y clavándolos en Lily. Durante unos segundos se hizo el silencio, y luego sus labios se curvaron en una amplia sonrisa desdentada. Lily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No pudo contenerse. Se sentó en el suelo, se acurrucó contra la cuna y sin emitir ningún sonido, rompió a llorar. Eran lágrimas de alegría, lágrimas de alivio. La había encontrado a su hermana. Peter levantó con cuidado a Emma y se acercó a Lily, arrodillándose a su lado. «Lily», dijo con ternura, tendiéndole a la niña, «¿quieres conocerla mejor?» Lily levantó lentamente la mirada. En sus ojos se leía la indecisión. Miró con curiosidad primero a Peter y luego a Emma. «Tengo un poco de miedo», susurró apenas audible. «No tengas miedo», la tranquilizó Peter. «Eres su hermana mayor. Te querrá más que a nadie». Peter depositó con cuidado a Emma en sus brazos. Lily, temblando de emoción, apretó a la pequeña contra sí. Emma se calmó de inmediato, acurrucándose contra su cuello. En ese momento, Lily se dio cuenta de que tenía una nueva misión: proteger y cuidar esa pequeña vida, darle amor y cariño. Ahora ella ya no estaba sola, y Emma tampoco. Pasaron las semanas y Lily se acostumbró a su nuevo hogar. La enorme mansión, que al principio le parecía extraña e intimidante, se convirtió en un lugar donde se sentía protegida. Lily pasaba la mayor parte del tiempo con la pequeña Emma, meciéndola en sus brazos y cantándole viejas canciones que le cantaba su propia madre. La presencia de su hermanita era un verdadero consuelo para Lily, pero ni siquiera eso podía ahogar su dolor interior. Cada noche, en cuanto cerraba los ojos, las pesadillas volvían como fantasmas del pasado. Volvía a oír el chirrido de los frenos, el chirrido del metal, el grito desgarrador de su madre. Volvían a aparecer los fragmentos de cristal, el coche volcado y los cuerpos sin vida de sus padres. Se despertaba empapada en sudor frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y le parecía que la realidad y la pesadilla se fundían de nuevo, devolviéndola al asfalto mojado de aquella terrible noche. El miedo a dormir se convirtió en su compañero constante y las noches se transformaron en un insomnio interminable. Peter no pudo evitar darse cuenta de que Lily estaba pálida y tenía ojeras. Durante el día estaba callada y ensimismada, y por las noches él oía sus gritos provenientes de su habitación. Una vez, cuando Lily se despertó después de otra pesadilla, Peter entró en su habitación. «Lily»,
¿Ha pasado algo?, preguntó, sentándose con cuidado en el borde de la cama. Lily solo susurró, «No, nada», y apretó el osito contra sí. Otra vez esa pesadilla. Su voz era suave y tierna. Lily asintió con la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella quería ser independiente. No quería ser un problema para él. No quería causarle preocupaciones. Soñaba con ser fuerte. Peter la abrazó, comprendiendo que su sufrimiento no era solo físico. Se le partía el corazón al ver cómo se había roto su alma. Sabía que necesitaba ayuda para curar esas heridas. «Lily, eres muy valiente», le dijo, «pero lo que has pasado es horrible. Es natural que tengas pesadillas, pero podemos superar esto juntos. Quiero llevarte a ver a un médico que te ayudará cuando te duela el alma. Se llama psicólogo». Lily lo miró con evidente nerviosismo. «¿No me hará daño?», preguntó. «No», respondió Peter con seguridad. «Solo hablará contigo. Te ayudará, te liberará del miedo y te enseñará a controlarlo». Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio. No quería que esa pesadilla ensombreciera la vida de Lily. «Además», añadió, «dentro de unos meses tendrás que ir al colegio. Sé que has perdido muchas clases, pero juntos recuperaremos el tiempo perdido. Contrataré tutores para todas las asignaturas y estudiaremos todos los días. Cuando te sientas preparada, podrás ir al colegio». Lily abrió mucho los ojos. La escuela. Era su sueño, pero el miedo todavía la paralizaba. El miedo a quedarse atrás, el miedo a que se rieran de ella, era todo lo que sentía. «No sé», susurró, dudando. «Estaré a tu lado», la tranquilizó Peter. «Siempre estaré a tu lado. Lo conseguiremos juntos». Sus palabras estaban llenas de confianza. Lily lo miró, y su sinceridad, su amor, encendieron una luz de esperanza en su corazón. Asintió con la cabeza. «Está bien», admitió. «Lo intentaré». Peter la abrazó con fuerza y ternura. Sabía que era solo el primer paso de un largo camino, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Estaba dispuesto a redimirse ante su hermana, regalándole una nueva vida a su nieta. Las primeras visitas al psicólogo no fueron fáciles para Lily. Hablaba poco, le costaba encontrar las palabras para contar lo que le había sucedido ese día y en los meses siguientes. Pero la doctora Evelyn, una mujer de una bondad y paciencia extraordinarias, no la presionaba. Simplemente la escuchaba con atención. Con el paso del tiempo, semana tras semana, mes tras mes, Lily se fue abriendo cada vez más. Hablaba de su madre y su padre, de su vida antes del accidente, de cómo la invadió la sensación de miedo y frío en la calle. Con cada nueva sesión, el miedo la abandonaba cada vez más, y las pesadillas que la perseguían se hacían cada vez menos frecuentes, hasta que finalmente desaparecieron por completo. Al mismo tiempo, Lily comenzó a trabajar con tutores. Al principio no fue fácil. Los recuerdos de los días que pasó en la calle y la falta de la rutina escolar habitual se hacían notar. Le costaba mucho reproducir el alfabeto y la tabla de multiplicar, pero sus tutores, al ver su deseo de aprender, se mostraron pacientes y le ayudaron. Lily tenía una determinación increíble. Dedicaba varias horas al día a sus clases y pronto empezó a obtener resultados notables. Su mente absorbía los nuevos conocimientos como una esponja y sintió con entusiasmo que había recuperado la capacidad de leer y escribir. En ese momento, su relación con Peter adquirió nuevos matices. Ya no era solo el benefactor que la había salvado. Había entrado en su vida y se había convertido en su apoyo. Siempre estaba a su lado cuando tenía miedo, cuando quería compartir sus pensamientos o simplemente estar en silencio. En uno de esos momentos,
Cuando Lily estaba abatida por su incapacidad para resolver un complicado problema matemático, él se sentó a su lado y juntos se pusieron a resolverlo. Sus explicaciones eran tan sencillas y claras que Lily acabó entendiéndolo todo. «Eres muy inteligente, Lily», le dijo en ese momento. «Seguro que lo conseguirás». Esas palabras se convirtieron en su apoyo, en su fe inquebrantable en sí misma. Sabía que, con Peter a su lado, que confiaba en ella incondicionalmente, el éxito estaba garantizado. Para Lily, la mayor fuente de alegría y consuelo era Emma. Le dedicaba todo su tiempo libre. La cambiaba, le daba el biberón, le cantaba canciones de cuna. Cada día, Lily se alegraba del crecimiento de Emma, de sus sonrisas, de sus manitas que se estiraban hacia ella. En esos momentos, el corazón de Lily se llenaba de luz. Dejó de sentirse impotente porque tenía a Emma, y ese papel de hermana mayor le daba fuerza y responsabilidad. Un día, Peter, convencido de que Lily se había recuperado lo suficiente, decidió salir de casa. Su excursión al parque fue el primer paso de Lily fuera del hospital y de las paredes de su casa. Se sentía incómoda, pero cuando Peter la tomó de la mano y con la otra cogió a Emma, la emoción dio paso a una sensación de seguridad. El paseo por el parque, dar de comer a los patos, las risas. Todo ello le proporcionó a Lily una alegría largamente esperada y una risa sincera. Cuando Lily ya estaba acostada en su cama, Peter entró en su habitación para darle las buenas noches. Se sentó a su lado y le apretó la mano. «¿Cómo estás, Lily?», le preguntó. «Bien», respondió ella. «Hoy ha sido un día maravilloso». Peter sonrió cálidamente. «Te esperan muchas cosas buenas», afirmó con seguridad. «Eres una auténtica heroína, Lily. Eres muy valiente». Lily lo miró y por fin dijo lo que llevaba tanto tiempo queriendo decir. «Gracias, Peter, por todo. Gracias por salvarnos». «No, yo soy quien debe darte las gracias», su voz tembló. «Tú me has devuelto a mi familia». Pasaron varios meses. La primavera dio paso al verano, y el verano se dio el paso al dorado resplandor del otoño. Lily se sentía completamente diferente. Sus pesadillas habían desaparecido casi por completo. Los sueños turbulentos habían dado paso a un sueño tranquilo, y durante el día estaba llena de vida y energía. Salió de las sombras y se involucró activamente en la vida del hogar. Con la ayuda de tutores, Lily no solo recuperó el retraso, sino que superó a sus futuros compañeros de clase en algunas asignaturas. Y llegó el momento del que habían hablado. Lily tenía que ir al colegio. Al principio, la idea del colegio le hacía ilusión, pero luego la ilusión se transformaba en miedo. Temía que los niños se rieran de ella, que descubrieran su secreto de que no tenía hogar, que destacara entre ellos y que no la aceptaran. Cada día, esa inquietud se hacía más y más fuerte, y Peter, que se había vuelto increíblemente atento, lo notó. Una noche, durante la cena en el salón, Peter dejó el periódico y se fijó en Lily, que estaba releyendo con inquietud el libro de texto. «¿En qué piensas, Lily?», le preguntó. «En el colegio», respondió ella en voz baja. «Tengo miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Peter. «De no ser como los demás», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. «De que se rían de mí. De no poder...». Peter le tomó la mano entre las suyas. «Lily, escucha». Su voz era suave, pero firme. «Eres única, eres especial. Ninguno de esos niños ha pasado por lo que tú has pasado. Eres increíblemente fuerte, valiente y sabia, y tienes motivos para estar orgullosa, porque no hay nada de qué avergonzarse. Tu experiencia es tu fuerza, y no debes ocultarla». Esas palabras le dieron fuerzas a Lily. Miró a Peter, y en su mirada no vio compasión, sino orgullo. Él confiaba en ella.
y eso era suficiente para ella. A la semana siguiente, fueron de compras. Peter le compró ropa nueva, una mochila elegante y muchos artículos escolares. No la limitó en sus elecciones, permitiéndole a Lily elegir todo lo que le gustara. Lily estaba encantada. Elegía cuadernos de colores vivos, bolígrafos originales y estuches coloridos. Cada artículo que tomaba parecía el comienzo de una nueva vida que le esperaba. ¿Y si alguien me pregunta por mis padres?, le escapó de repente. Peter se quedó pensativo por un segundo. Era una pregunta inevitable. «Puedes decir la verdad», respondió con calma, «que murieron y que vives conmigo. Puedes llamarme tío». «Pero ¿y si...?» Lily volvió a inquietarse. «¿Y si...?» la interrumpió Peter. «¿Dices que eres Lily y que simplemente te gusta verlos? El resto no importa. No tienes que demostrarle nada a nadie. Solo sé tú misma». Lily sonrió y sintió que el peso que antes tenía en el corazón se disolvía en calor. Era ella misma, y eso la llenaba de paz. El primer día de colegio comenzó para Lily con un madrugón. Se puso ropa nueva y guardó con cuidado los cuadernos y lápices nuevos en la mochila. Peter, con las llaves del coche en la mano, la esperaba en la puerta de su habitación. En sus ojos se leía una emoción no menor que la de Lily. «¿Estás lista?», le preguntó, con orgullo en su voz. Lily asintió, le tomó de la mano y bajaron juntos. A pesar de la premonición de que ese día no sería fácil, Lily estaba decidida. 10 años habían pasado como un instante, y durante ese tiempo todo había cambiado. La enorme mansión de Peter, que antes parecía vacía y fría, ahora respiraba calidez, amor y risas. Hoy era un día especial. Lily cumplía 18 años. En el amplio salón, con el fuego ardiendo en la chimenea y una enorme mesa cubierta de exquisitos platos, se reunieron toda la familia y los amigos para celebrar este día tan señalado. Lily, que ya no era una niña pequeña, sino una hermosa joven, irradiaba felicidad. Lucía un elegante vestido y sus ojos, que antes solo reflejaban miedo, ahora brillaban con confianza y bondad. Emma, de 10 años, estaba sentada a su lado. Era como un reflejo de su madre, Emily, pero en sus ojos ardía el mismo fuego de vida y curiosidad que en los de Lily. Emma adoraba incondicionalmente a su hermana mayor. Para ella, Lily era un ejemplo a seguir, un faro en su vida. Escuchaba con entusiasmo las historias de Peter sobre cómo Lily la había cuidado en su infancia y se sentía orgullosa de ella. Peter, sentado a la cabecera de la mesa, observaba con orgullo a sus hijas. Su rostro, ligeramente cansado, estaba iluminado por una sonrisa cálida y sincera. En 10 años se había convertido en un verdadero padre. Estaba al lado de Lily en sus alegrías y tristezas. Se alegraba de sus victorias y sufría sus fracasos. Había creado la familia con la que Emily había soñado tanto, y con ello había redimido su culpa. Cuando llegó el momento de los brindis, Lily se levantó. En la sala se hizo el silencio. Ella miró a los invitados, y su mirada se detuvo por un instante en Peter. En sus ojos se leía una gratitud tan profunda, un amor tan tierno, que a Peter se le encogió el corazón. «Quiero decir unas palabras», comenzó, y su voz sonó firme y convincente. «Hoy he cumplido 18 años. En los próximos días me iré a otra ciudad para estudiar en la universidad en la que siempre he soñado, y estoy segura de que sin una persona, todo esto habría sido imposible». Miró a Peter y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Recuerdo el día en que nos conocimos. En medio de un aguacero, rodeado de gente, llevabas a Emma en brazos. Yo era una niña pequeña y solitaria que buscaba refugio de la dura realidad, pero tú apareciste en mi vida. Y por primera vez en muchos meses, sentí un rayo de esperanza.
Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no me detuve. Y entonces tú me encontraste. Me tendiste una mano, me salvaste, curaste las heridas de mi alma, me enseñaste a superar el miedo, me diste una segunda oportunidad y una familia. Me enseñaste que lo más importante en la vida es el amor y la unión. Mamá siempre lo decía, y tú nunca lo olvidaste. Gracias, Peter. Gracias por haberte mantenido siempre firme. Gracias por convertirte en nuestro padre. Peter se levantó y una lágrima rodó por su mejilla. Se acercó a Lily, la abrazó con ternura y le dijo en voz baja, «Te quiero, mi niña». En ese momento, Emma se unió a ellos y las abrazó a ambas. Su corazón se llenó de felicidad por esa cercanía, por darse cuenta de que eran una familia. Lily se fue a la universidad, pero en su corazón siempre permaneció su hogar. Sabía que tenía a Peter, que se había convertido en su apoyo y en su padre, y a su hermana, que se había convertido en su mejor amiga. Ya no se sentía sola. Su camino no fue fácil ni sencillo, pero la llevó a su objetivo principal, una familia que siempre la apoyaría. Y Lily estaba segura de que sus padres, donde quiera que estuvieran, estaban orgullosos de ella.